No se ha podido nada. Bien, entonces, cuando decimos ergonomía, nos estamos refiriendo a una temática que cada vez está menos cerrada. Es una disciplina que se nutre de otras disciplinas. Pero el interés surge a partir del trabajo mismo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es cuándo empezó el trabajo. Al siguiente slide, por favor. Ahí está. Entonces, el trabajo surge como una proyección humana. El trabajo surge como una proyección humana. ¿Qué cosa es lo humano en el trabajo? En lugar, un conjunto de interacciones entre este mamífero que estaba evolucionando y descubre que el entorno no es extraño a su interpretación, a su pensamiento, a su análisis. Y empieza a crear una serie de recursos. Como ustedes pueden ver allí, las herramientas señalan el inicio en la antropología del hombre. Esto ocurrió aproximadamente hace 2 millones de años. El ser humano tiene una evolución más acelerada a partir de 2 millones de años. Entonces, importante para poder entender esta evolución, un mamífero primate que poco a poco va organizando su relación con el entorno y aparecen herramientas manuales. Esto es por relación con la evolución del cerebro humano. Herramientas que ustedes ven, hay bordes que son escajata y se usa otra roca para poder producir estos bordes biselados. El ser humano se dio cuenta poco a poco de que podía usar esta como una herramienta, como un cuchillo. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene el trabajo que tienen las manos. Posteriormente, el Homo erectus, como ustedes pueden ver en la imagen, el Homo erectus porque prácticamente desarrolla músculos, tendones, columna vertebral, todo su esqueleto se organiza para lo que se denomina la bipedestación, es decir, las personas pueden movilizarse con 2 piernas, 2 miembros. Ustedes que este cambio de utilizar 4 miembros es importante, pero decimos, paralelamente, las mayores cada vez son más importantes, mucho más rápido en poder relacionar el cerebro, el ser humano, con el entorno. El segundo tipo de herramientas que aparecen son herramientas que sirven para, en este caso, los recursos de caza y recursos de pesca. ¿Cuál es la importancia de este segundo tipo de herramientas? Porque estas herramientas son proyectiles. Históricamente, con el Homo erectus. Y miren ustedes cómo está en la imagen, está prácticamente haciendo lanzas para poder proyectar. Siguiente. Gracias. Miren ustedes, decíamos, uso de las manos, uso de las manos, herramientas manuales que se pueden proyectar, pero al mismo tiempo está recurriéndose a este tipo de herramientas, actividades de caza y luego actividades de pesca. Con el tiempo, el ser humano, y ustedes pueden ver dentalensis, ya no es el Homo erectus,
sino es el Homo neanderthalensis. El Homo aproximadamente hace 200.000 años, se empieza a declinar su población prácticamente prácticas adicionales. Empieza a hacer estas actividades lleno en agrupaciones, en clanes. Se conforman miren ustedes, se organiza a casa, no solamente con los recursos, sino con todo un proceso de trabajo. El trabajo es la casa. Siguiente. Gracias. Miren ustedes, estos grupos que empiezan a cazar, estos grupos que empiezan a cazar, empiezan a desarrollar descubrimientos en ese entorno. Y por supuesto, en algún momento, esto liberaba millones de voltios sobre el bosque y producía incendios. Entonces, el notificar de que había fuego que se podía generar y se dio cuenta que podía participar en la producción del fuego. Ya el hombre tenía herramientas manuales, ya tenía proyectiles, ya tenía carne que había cazado en grupo, se había organizado. A continuación, había un trabajo adicional. El trabajo adicional tuvo que ver con el manejo del fuego, actividades de su día a día. Y fíjense ustedes, cuando habían estos alimentos en gran cantidad, se dieron cuenta de que podrían cocinarlos. Y esto tuvo un impacto. El segundo trabajo en ser diseñado ya no fue la caza con la pesca, sino fue la preparación de alimentos. Es importante. ¿Qué importancia tiene el trabajo, la cocina en el ser humano? Enorme. ¿Por qué? Porque cambió el metabolismo del ser humano. Cambió la fisiología. ¿Cómo la cambia? Antes comíamos cosas crudas e incluso cosas podridas. Comíamos alimentos que podían estar en estado de alimento alrededor. Se demostró, el ser humano, durante aproximadamente 150.000 años, fue no omnívoro exactamente, sino fue un tipo de animal carnívoro, porque no habían alimentos siempre a disposición, y allí desarrolla el poder comer o cosas descompuestas. Las cosas crudas y las cosas decompuestas tienen una digestión muy lenta. Y no solamente eso, sino que consumen una gran cantidad de energía en el intestino. Y no solo empieza a competir con los requerimientos de oxígeno de otros órganos. El órgano más importante que fue decisivo para que el hombre se retornó fue el cerebro. Cuando se inventan los alimentos, están cocidos. Y cuando están cocidos, esto genera un cambio metabólico importante. Porque al ser más fácil, el requerimiento de oxígeno intestino y existe oxígeno disponible para que lo pueda utilizar. El cerebro humano empieza a tener mayor cantidad de nutrientes, de oxígeno, y el cerebro humano empieza a aumentar de volumen y aumentar de peso. Esto se evidencia por baja craneana, pasa de 700 centímetros cúbicos, 1.200 centímetros cúbicos en prácticamente 200.000 años. Es un crecimiento prácticamente imposible sin el invento de la cocina, sin el invento
de la preparación de alimentos sin este segundo tipo de trabajo. Siguiente. Gracias. Pasa muchísimo tiempo, posiblemente. Esto está en discusión. Hay algunos hallazgos en Turquía que son más recientes que nos dirían que esta escena que estamos viendo, que nosotros pensábamos que era hace 10.000 años, puede ser hasta más antigua, entre 70.000 y 40.000 años atrás. ¿Y qué ocurre después de la cocina? De que los periodos estuvieron en un periodo denominado de glaciación. Mensaje de uno de ustedes. Ya, es correcto, no hay problema. Entonces, yo les decía, ya las personas empiezan a estar largos periodos de tiempo en cuevas. Eso ocurrió con el Homo neanderthalensis y aparece lo que se denomina la glaciación boom. Mucho frío de 75.000 años. Y las personas empiezan con sus familias a comunicarse de manera directa frente al fuego y se desarrolla el lenguaje. Se desarrolla no solamente el lenguaje en ese momento, sino que también se genera en la posibilidad que el lenguaje se establezca como una función normal, función definitiva. Todo ser humano, es usted a lo largo ya de la historia que conocemos, la que se escrita de 10.000 años hacia acá, tiene diferentes tipos de lenguajes, idiomas. Entonces, eso es importante porque la comunicación fue para que luego el entorno humano estaba tratando de dominar fuera todavía muy más. Primer trabajo, casi pesca. Segundo trabajo, la cocina, aunque no lo parezca. Ser trabajo. El cuidado de cultivos y el cuidado de animales, ser trabajo. Punto importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello, el ser humano tiene poblaciones que se asientan. Ya no son nómades. Estas poblaciones se asientan. Esto ocurre, se pensaba, hace tan solo 10.000 años. Ahora se sabe que es mucho más anterior. Los más optimistas dicen hace 70.000 años. Optimistas ahora dicen 40.000 años. El rizado de Caral, aquí en el Perú, nos han dado fechas por encima de los 10.000 años. Entonces, el ser humano empieza a desarrollar este tercer tipo de trabajo, siempre en relación con el entorno. Y esta vez se relaciona con la crianza y el cultivo. Importante. Siguiente slide, por favor. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, porque ¿qué cosa ocurre ahora? Ya decíamos, no solamente el cerebro con relación al lenguaje, no solamente ahora el cerebro ayudó a desarrollar estas nuevas formas de ahora están asentados, sino que y esa cultura tiene una fuerte influencia del entorno y el ser humano empieza a generar vida, empieza a desarrollar su acercamiento a lo que se denominaron los dioses, lo divino. Y las culturas empiezan a desarrollar desde hace 7.000 años atrás, en Sumeria, en Babilonia, una nueva forma de entender la vida del ser humano. Y se empiezan a generar trabajos de manera social, colectiva. Esto no existía antes. Eran la familia, los clanes, eran las tribus, y ahora aparecen las grandes civilizaciones.
Mesopotamia, Egipto, China. Entonces, estas culturas empiezan a desarrollar otro tipo masivo que no solamente dura una temporada, no es una temporada de caza, sino puede durar generaciones. O es un trabajo que socialmente, culturalmente es valorado para que dure. Y es por esto que la cultura egipcia, por ejemplo, que tuvo vigencia durante 4.000 años, tuvo este tiempo. Siguiente slide. Entonces, este trabajo tiene que ver con las condiciones laborales. Para estas grandes obras se necesitaban trabajadores. Y estos trabajadores recibían una forma, vamos a decir así, primitiva de salario. Estos trabajadores recibían una forma primitiva de salario. Eran compensados. Hoy en día los estudios nos dicen de que exactamente no eran esclavos los que desarrollaron estas grandes obras, sino eran trabajadores que eran cuidados, eran trabajadores que recibían cuidado de parte del Estado, trabajadores que recibían cerveza, recibían carne, recibían viviendas para poder durante generaciones continuar construyendo estas. Siguiente slide. Ahí están, muchas gracias. Este proceso, las culturas ya estaban claramente asentadas, pero aparece un invento hace 6.000 años muy importante. La herencia de la. Es algo interesante. Hay estudios luego más recientes que nos dicen que la rueda no fue siempre utilizada, moderna, lo vemos, para poder hacer, digamos, poder cubrir distancias, entre otras cosas, mover objetos, entre otros usos, sino de manera importante poder manejar otra variable importante en 6.000 años, la variable que ingresa al mundo el tiempo. Adicionalmente, que esta variable ingresa al trabajo y empieza a ser menos tiempo, también empieza a ser importante aquello que se hace con la cantidad de fuerza disponible. O una mayor cantidad de esfuerzo. Recuerden ustedes, el apalancamiento manual pudo hacerse sobre la base de plataformas con ruedas. Hasta el día de hoy. Estas formas, digamos, de procedimiento del trabajo, importante. Entonces, la tercera variable importante que aparece es la potencia. Siguiente. ¿Qué slide? Gracias. Gracias al descubrimiento de esta nueva forma de ver cosas, la potencia y el uso de palancas, como estamos en el curso de ergonomía, vamos a hablar mucho ya más adelante. Históricamente, estas palancas tienen que ver con el manejo de este tipo de dispositivos con rodamiento. Se han hecho estudios que esta transferencia de tecnología fue más efectiva hace 4.000 años hasta hace 2.000 años. Todas las culturas desarrollaron semejantes formas de trineo
carruajes con rodamientos. Ahora, importante para esto es de que gracias a activos posteriormente se desarrollan lo que conoceríamos como máquinas. Por supuesto, hay ahí algunas narraciones de parte de algunos clásicos, ¿no? Como por ejemplo Heródoto, que describe que existían algunas máquinas de las grandes pirámides. Mucha de la historia escrita por Heródoto, los griegos, con relación a sucesos de por lo menos 2000 años anteriores, no tuvieron adecuada en el tratamiento del lenguaje y era realizado en sus momentos, en sus historias. Como si nosotros viéramos un objeto, ¿no? Que está hablando y nosotros... Pero el término avión no existía 1000 años antes o 2000 años antes. Le estoy dando nombre, cultura importante, simplificando el trabajo. Siguiente slide. Gracias. Y como consecuencia, ahora, de esta forma de entender el trabajo, aparece otro elemento importante. Aparecen elementos de nuevos, digamos, dispositivos, resultan de la combinación de los... Y aquí ustedes ven un alfarero. Se ha mostrado también que hace 2000 años aproximadamente, una difusión en prácticamente todo el planeta. Se aprendió a coser la tierra. Y la cerámica permite hacer utensilios de barro cocido. Utensilios de barro cocido fueron muy importantes, porque se encontró de que podíamos empezar a manejar una serie de manera en nuestros hogares. Y estos objetos han sido muy importantes también en el manejo ser el aspecto religioso o votivo que tenían las culturas. Entonces, fíjense ustedes lo importante creativa que tiene el trabajo. Esto es otro elemento importante. El trabajo se vuelve creativo. Aparecen obras de creación y junto con la también la joyería, entre otros. Siguiente. El trabajo se crea a sí mismo, ¿no? Esa es la reflexión que tenemos. Nos acercamos un poco más, 500 años antes de Cristo. El trabajo empieza a ser prácticamente delegado a grupos de personas. Por supuesto que Grecia es pero en otras culturas el trabajo lo sé, pero muchas culturas contemporáneas tomaron el modelo griego de habitud. Estas personas, desde que nacían, sino tenían asignado una serie de labores. Aparecieron las artes, nueva forma de trabajo. ¿Vieron ustedes los alfareros? Les comentaba yo de los joyeros. Ahora, cada actividad tenía una persona que se dedicaba a ella. El trabajo esclavo es el trabajo que da origen al trabajo artesano. Un trabajo que es creativo, nuevamente, pero que se desarrolla de por vida en estas personas. Entonces, las artes empezaron a generar problemas de salud en las personas. Ustedes, griego muy antiguo, Hipócrates, la Isla de Kos, ahí
diferentes, es un archipiélago y tiene, por ejemplo, Patmos, que son como 100 islas más, un centenar de islas. Y apareció este sabio griego, Hipócrates. Al arte de por vida, a los artesanos, se enferman. Se enferman porque están labores de por vida, tiempos de exposición muy prolongados, tiempos de por vida. Al minero de por vida. Minero de por vida, todos estos trabajadores o que desarrollaban estas actividades morían o enfermaban. Hipócrates prácticamente se podría considerar no solamente padre de la medicina, sino uno de los primeros que describen los problemas que es de por vida, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y el trabajo sigue evolucionando, fíjense, el trabajo sigue evolucionando. Y ahora, prácticamente, los artesanos generan también una serie de necesidades de cuidado. La noción, y ya no en los griegos, sino en los romanos dicen, necesitamos también datos sobre estas personas que nos atienden, que, digamos, el conjunto de la sociedad, que dedicados a estas artes. Y aparece el derecho romano atendiendo los derechos de estas personas. Por ejemplo, el de sucesión de propiedades. Delegarle este tipo de labor a sus hijos. Lo que ha sido adquirido por el esclavo, si bien es cierto, pertenece al patrón, pero en principio, de por vida, pertenece al esclavo. Y así. Siguiente slide. En otras culturas, aquí ustedes ven un grabado es muy antiguo. Este tipo de recursos que máquinas, las primeras máquinas, y tienen personas dedicadas a ellas, tienen ciertas condiciones, habíamos dicho, ciertas condiciones para el cuidado que les daba la cultura, que les daba la sociedad, importante. Aparece la necesidad de dotar de un flujo de recursos a estas máquinas conjuntamente con las personas. Y empiezan a ser considerados importantes los primeros mecanismos de estas actividades. Los programas de trabajo surgen aproximadamente hace esto significa que la jornada de trabajo tiene versión, no necesariamente como la conocemos actualmente. Las condiciones de trabajo significa tener herramientas para que los trabajadores puedan hacer estas labores. Empieza a entender el trabajo como el trabajo que es asistiendo al muy antiguo, antes de Cristo. Siguiente. Siguiente slide. Gracias. Transcurre mucho tiempo y aparece la Edad Media. La Edad Media tuvo mucho tiempo de evolución. Entonces, fíjense ustedes, en estos casi 1000 años, aparece una figura importante. Y aquí vemos un maestro ayudante. Esto es otro elemento importante, porque el trabajo empieza a ser entendido un mundo de reglas, un mundo técnico,
aprendidos de manera espontánea. Pueden ser aprendidos de manera espontánea a lo largo de toda una vida, pero empieza a encontrarse caminos cortos, empiezan a encontrarse mecanismos destructivos en el trabajo, ¿no? Y ayudante, sobre todo en lo que fue posteriormente las construcciones en Edad Media. Construcciones más importantes, más complejas, más acabadas de la Edad Media fueron catedrales. Siguiente slide. Gracias. Entonces, hay estos artistas que ahora eran libres, aunque el término libertad es relativo, la esclavitud como un mecanismo a lo largo de toda la Edad Media, incluso moderna, e inclusive en el caso peruano, la esclavitud la tuvimos a 1860, mientras que en Europa solamente cerca de 1800, el caso de Perú lo tuvimos hasta 40 años. Entonces, la esclavitud permaneció. Pero este tipo de trabajo que aparece entre maestro y que se ve en la Edad Media genera un alto nivel de que hasta la actualidad, como ustedes pueden ver en construcción, no es casual que tengamos prácticamente términos específicos para la enorme cantidad de ver generar el efecto de la construcción. Cuando decimos tarrajear, cuando decimos encofrar, cuando decimos anillar, cuando decimos enlucir, cuando decimos pintar, cuando decimos emparejar, decimos, entre otros. Entonces, fíjense ustedes, el trabajo especializado empieza a ser prácticamente se diversifica y se especializa el trabajo. Fíjense ustedes en la opción del trabajo. Y la ergonomía, obviamente, va a seguir a todo este tipo de aspectos. Siguiente slide. Aquí vemos la de Leonardo da Vinci como representativo de esta etapa, ¿no? Siglo XV. Siglo XV. Él transcurre prácticamente entre el final del siglo anterior y este nuevo siglo, el siglo XV. Y aparece una serie de características importantes. Leonardo, por supuesto, no fue algo aislado. Muchas personas conocedoras de las primeras ciencias, vamos a decirlo así, empiezan a identificar de que hay un conjunto de aspectos del trabajo que son importantes, orientados hacia ese factor, herramientas, máquinas, equipos, materiales, y es el ser humano. Entonces, Leonardo da Vinci, entre otros, empiezan a darse cuenta instrumentos, las herramientas, pero que tengan que ver mucho con la realidad física del ser, van a ser herramientas que van a poder ser utilizadas de mejor. Con Leonardo da Vinci aparece un concepto que es mucho más reciente en economía, que es el denominado de la usabilidad. Usabilidad. Y empieza usability prácticamente con Leonardo da Vinci en el siglo. Es decir, si vamos a hacer un objeto, una herramienta, esta debe parecerse mucho a estas cualidades físicas humanas. Ustedes, entre otros inventos tan destacados, ¿no?, como Leonardo da Vinci, y muchas personas biciclo es
íntegramente entre el paracaídas, entre la que volaba en forma de tornillo, entre otros, ¿no? Entonces, la relación entre el hombre y la máquina es muy importante desde 15. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. Más de tiempo, y por supuesto que esta relación entre el hombre y el entorno es compleja porque cada vez hay más máquinas. Y estamos pasando por una etapa que es los virus que han existido en la humanidad y que sobre las enfermedades ocupacionales, más o menos por este autor, Bernardino Ramazzini. Escribe que se denomina de mortificum diatriba, ars mortificum diatriba. ¿No? Estas tres palabras identificamos un contenido importante, ¿no? Ars significa arte. Mortificum, muerte que produce el arte, ¿no? De estas artes, estos trabajos. Diatriba, al final. Es un análisis produce. Y Bernardino Ramazzini tiene descripciones muy interesantes e incluso esta obra está ya traducida, por supuesto hay una versión en inglés, también una versión en inglés, pero en el también hay más reciente. El punto es el siguiente, que Tini ya no solamente hablaba de estos artesanos, personas que desarrollaban el arte, sino que estas actividades eran, además de especializadas, ya lo habíamos visto, ¿no? Eran desarrolladas en determinados, decíamos, la relación hombre-máquina, pero ahora va a ser la relación hombre-máquina, hombre-equipo, hombre-herramienta, hombre-lugar. Se habla, Bernardino, en las antiguas profesiones. El término profesión viene del latín. Y profe significa dedicarse a algo de por vida. Cuando se a estos trabajos puede ocurrir un problema de salud. Ejemplo, con la clase o cuando nos referíamos a algún tema de toxicología, pero nada más. El caso del sombrerero. Durante más de 2000 años, en la cultura occidental, sobre todo, se han utilizado sombreros. Las personas han usado sombreros. A veces de manera más intensiva, hoy de manera diferente, pero los sombreros eran verse en sombrero. Y para hacer el sombrero se recurría a una técnica del uso del fieltro, que es como un tipo de lana. Esta lana se tiene que someter a alta temperatura. En los casos hay que planchar esa lana, pero se plancha esa lana para darle consistencia, para darle amarre, con azogue, que es mercurio, como ustedes saben, que proviene del cinabrio. Y el azogue, planchar el azogue, planchar pero con azogue, significaba vaporizar el mercurio. Se obtenía vapor de elemental. Este vapor de mercurio
elemental se inhala. Y ya sabemos que puede causar efectos de metales pesados bioacumulables en el torrente sanguíneo, llegando a un órgano blanco noble, como el cerebro. Y esto produce problemas de inflamación, problemas tóxicos a nivel del sistema nervioso. Y de allí una imagen que ustedes van a poder incluso reconocer en los cuentos de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que hay un personaje que se conoce como el sombrerero loco. El sombrerero, bajo los efectos de una exposición por mercurio, produciendo un cerebral que porque hay hasta una psicosis por efecto de pesados. Me extendí hasta allí simplemente para darle mucho al tema de la figura de Bernardino Ramazzini. Muy importante porque él describe enfermedades ocupacionales y es considerado Bernardino Ramazzini el ocupacional. Por supuesto que también describió problemas de tipo músculo-esquelético, del cual le interesa muchísimo, sobre todo la ergonomía. Ustedes van a hacer una tarea esta semana. Esta tarea tiene que ver la identificación de peligros y factores que ocasionan trastornos de tipo músculo-esquelético. Siguiente slide. Siguiente slide. Gracias. Avanza un poquito más el tiempo y se va a encontrar que es muy importante la guerra. ¿Y qué ocurría en la guerra? Las personas utilizaban armas. Y estas armas a veces eran muy grandes, a veces eran muy pesadas, y los soldados muchas veces tenían que manejar una serie de recursos, arrastrar cañones que pesaban toneladas, pues tenían problemas de fatiga. Y se empezó a encontrar que si con herramientas, perdón, en este caso con armas más ligeras, igualmente muy importante. Entonces se empieza a observar esos tipos de mejoramientos que se podían hacer. Y aquí está el Marqués de Vauban y Bernard Forest de Vidor. Entonces, importante porque estas figuras hacen de que se empiece a hacer prácticamente del desarrollo de estas armas bajo un criterio humano, la antecedente. Ese aspecto que inició Van ha persistido hasta prácticamente. Hay algunos mejoramientos de armas que incluso han sido muy importantes hechos durante la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver en un rato. Siguiente slide. Entonces, lo que estamos viendo es de que el trabajo sigue evolucionando, no cambie. Evolucionando, también los aspectos de la ergonomía van a verse diversos. Y aparece el gran periodo de la Revolución Industrial, ¿no? La Revolución Industrial es importante porque se genera de, diríamos, inventos humanos que diferentes para lo que habíamos creado, ¿no? Recordamos, tenía una piedra y fragmentos en los bordes, máquinas que tenían una enorme cantidad de serie de inventos colaterales, como vamos a ver, que sigue modificando hasta la actualidad el trabajo. Entonces, aparece la necesidad de desarrollar mecanismos de trabajo para estas máquinas de enorme potencia. ¿Gracias a qué? Gracias a la máquina de
vapor. Siguiente slide. La máquina de James Watt, o máquina, se basa en un el cual se somete a alta temperatura, agua, que genera vapor. Ese cambio físico determina el incremento de la presión y del volumen gracias al incremento de la temperatura. Y esto permite movilizar un pistón. Al movilizar el pistón, esto permite mediante una biela movilizar, y por supuesto, esto es cíclico. Se puede generar este vapor a la cámara inicial, donde temperatura, y el ciclo continúa. Y el ciclo continúa. Se expande y se regresa este vapor. Se expande y se vapor. Y el pistón sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y la biela permite dar vueltas a una rueda. Es un proceso continuo. No es, en este caso, lo que habíamos visto anteriores, donde se agotaba. Aquí se está manteniendo generar movimiento de manera continua, pero también con mucha fuerza. O sea, la potencia que se tiene con la máquina de vapor. Gracias a la máquina de vapor, de nuevas máquinas, una serie de nuevas herramientas. Siguiente slide. Gracias. Y están, como ustedes ven aquí, los barcos. Fíjense ustedes que el trabajo se va haciendo más complejo porque en este caso, máquinas que van a diversificar el trabajo en sí. Y como consecuencia de esa diversificación, ahora aparecen nuevas ocupaciones. Trabajo. Ahora están en una etapa muy importante, diríamos, de la cultura universal, porque el uso de combustible. ¿Y cuál era el combustible más importante en aquella época? Y no se veía de otra manera. Si bien es cierto, el agua era un recurso que se podía utilizar pero para poder calentar el agua y producir el vapor se requería algún combustible. El más importante que fue identificado fue el carbón. De esta manera, el carbón se convierte en prácticamente algo muy preciado y por el cual cultura moderna ha debido el desarrollo de la revolución industrial. Si no hubiera habido, y cada vez fue más importante, minería del carbón. En tal, el país más importante que desarrolló el liderazgo en la minería del carbón fue Inglaterra. No solamente por sus minas de carbón, que también las tenía, sino la expansión que gracias a la navegación, a la gran flota inglesa, con la influencia en sus diferentes... y esto determinó que esta gran producción de carbón fue distribuida. Esta nación y estas fueron prósperas porque eran de esta energía. Abajo, por supuesto, se enriquecieron porque comercializaron el carbón también con intervención económica y financiera en otros países. Entonces, fíjense cómo el trabajo se va haciendo tan importante hasta el punto que tiene que ver con los recursos energéticos.
quien controle los recursos energéticos, muy importante, y por lo tanto, economía, dar el trabajo. Siguiente slide. Importante porque ahora, a medida que el trabajo con estas máquinas se va haciendo también más complejo, la pregunta es quién controla las máquinas, de manera cotidiana las máquinas. Y en ese momento, el factor humano ha sido muy importante para diversificar su labor frente a las máquinas. Al punto que el trabajo humano, ¿no?, empieza a ser un poco más importante, porque se requiere trabajo especializado para el manejo de este tipo de recursos. Y por supuesto, los trabajadores sufren accidentes de trabajo. Y por supuesto, se requiere que los trabajadores se incorporen a las labores. Entonces aparecen algunas figuras de las primeras personas que la seguridad en el trabajo. Y la ergonomía, y esto es importante para que ustedes lo identifiquen, no es una disciplina. Académicamente se puede enseñar, digamos, separado, pero la ergonomía, uno de sus principales aportes es la seguridad. Y esto toca de Philibert Patissier, fue encontrado desde 1823, ¿no? Realizan una serie de trabajos, no solamente observa al trabajador así, sino empieza a observar los problemas de salud de las personas que sufren. En aquella época no había, pues, rehabilitación profesional, rehabilitación laboral, entonces mucho trabajador con secuela de accidente de trabajo, su capacidad estaba siendo afectado. Entonces, va a ser importante estudiar los problemas de trabajo. Yo les decía, la ergonomía también se orienta a desarrollar. Eso lo sabemos de manera más reciente, a pesar que desde esta época. Ahora, hoy en día, luego de las investigaciones de Rasmussen en el 80, sabemos de que es muy importante el diseño y las condiciones de trabajo. El diseño proactivo, como llamaríamos ahora, puede evitar la mayor cantidad de accidentes de trabajo, sin restar importancia a toda la inseguridad que tienen que ver con el manejo del factor humano, a través de la capacitación, la comunicación. El comentario se da en el sentido de que conocer la ergonomía puede ayudar mucho a la seguridad. Siguiente slide. Y aparece, fíjense ustedes, esta persona, se pronuncia Wojciech Jastrzębski, de Polonia, ¿no? Y él escribe Ergonomía o Ciencia del Trabajo. El libro se llamó Un ensayo, no, an outline, en realidad, más que un ensayo, es como decir un ejercicio de análisis, ¿no? Un outline, como decir un bosquejo de análisis de la ergonomía o de las ciencias del trabajo. Entonces, importante porque el uso del término ergonomía en este autor, ¿no? Wojciech Jastrzębski. El ergonomía no se había usado antes y, por supuesto, que significa trabajo en griego, o nomos, tratar
o ley, pues simplemente lo usamos porque en el pasado no existía. El autor que en principio usa este término en la cuña es siguiente slide. Y ahora ustedes empieza a ser importante las condiciones de siempre la minería ha estado adelante señalando la realización de estas condiciones de trabajo. O sea, la realización del trabajo, de trabajo adecuadas al flujo de producción minera. El objetivo de la minería es el producir un flujo de operaciones. Ese flujo no se detiene, ¿no? Entonces, se aplica la relación de las máquinas, los herramientas para poder hacer más eficientes los flujos de operaciones. Y esto también en América. Esta imagen que ustedes ven aquí es una de Rancagua, en Chile, más o menos 1900. Solamente como un comentario, cuando se produce la guerra con Chile, Chile era un país mucho más pequeño, pero también era más pequeño en el sur. También era más pequeño en el sur. En el sur, ellos reciben un territorio importante que Argentina les cede parte de la Patagonia Austral, poblada por la cultura mapuche. Pero ellos ya en lo que sin etapas entre el inicio de la guerra y el término de la guerra, adquieren un posicionamiento muy importante en la producción del cobre. Hacia 1890, 1892, Chile ya es muy importante en la producción de cobre a nivel mundial. Lo que hasta hace poco fue conocido como la región 1, la región 2, y pertenecieron, por ejemplo, a Bolivia, fueron zonas muy importantes de depósitos. Siguiente slide. En el siglo XIX, que el trabajo, y esta vez la aplicación de las máquinas a la aplicación de las máquinas a los transportes. Y ustedes lo que están viendo ahí es uno de los primeros autos a vapor. En teoría, como ustedes pueden ver allí, iba a ser destinado a un gran uso, pero fue poco práctico y no se llegó a utilizar. Se encontró otro tipo de más eficientes, ¿no? Siguiente slide. La máquina que tiene, y ustedes ven aquí la francesa, el Renault, y la versión alemana, el motor Otto. Y estos motores tienen combustión interna. Fueron más eficientes que la máquina, que los motores diseñados sobre la base del diseño de la máquina de Watts. Siguiente slide. Gracias. Y aparece algo aquí que transforma nuevamente a otro salto. La incorporación de la electricidad en procesos. La electricidad se descubre que se puede utilizar para mover ruedas, como estamos viendo ustedes aquí en el gráfico. Siguiente. Ya no solamente fue importante
ahora había el fuego inicialmente, ¿verdad? Las formas de energía a través de combustibles, en segundo lugar, pero ahora también era importante generar energía eléctrica. Fíjense ustedes, cada vez que aparecen estas fuentes de energía, el trabajo se transforma, las máquinas, las herramientas, los instrumentos se transforman, se transforma el trabajo humano y la ergonomía aplicada a estas. Eso quiere decir que cuando el trabajo tenga una forma de energía particular, habrá una estrategia ergonómica importante. Fíjense ustedes, entre el diseño de máquinas y las formas de energía que tengan, habrá un tipo de siguientes leyes. Los motores eléctricos van variando y ahora de lo que se trata es de hacer, a medida se puede obtener el motor más pequeño y el motor que pueda generar autonomía en pesos que esto significa ver la relación entre el costo del combustible para hacer funcionar a este motor por lo que iba a producir la máquina que tenía este motor. Siguiente slide. Hasta que aparece algo importante. Pues no solamente la electricidad era importante, sino se va identificando ciertas condiciones de esta energía que tenían que ver con no solamente su transmisión, sino con la generación de mismos para hacerlo eficiente, porque realmente se producía con un gran costo. La pregunta es, ¿cómo esta es la pregunta de siempre, ¿cómo producir la misma eficiencia con menor recurso? Y aparece lo que se denomina las disciplinas asociadas a la electrónica. Y aparecen los componentes electrónicos con silicio y con otros minerales. Conducirlo, sino de manera original. En la electrónica hay tres componentes importantes que se van generando: la resistencia, el condensador y el transistor. Resistencia, condensador, y con esos tres componentes se produce la amplificación de señal. Sign in, sign out, ¿no? Aquello que ingresa y aquello que sale puede ser transformado. De revolución, porque ahora en dispositivos pequeños se pueden hacer modificaciones a estas corrientes de ingreso y regreso cada vez más eficientes. Siguiente slide. Perdón, un momentito, ahí la mantenemos. Muy rapidito nada más. Gracias, muchísimas gracias, disculpen. En este slide lo que es una bombilla eléctrica. Y lo que estamos viendo hacia el lado derecho es algo que quizás ustedes de niños, o quizás no, y ustedes, un tubo de rayos catódicos. Cátodo por ser un emisor. Y ese tubo de rayos catódicos, en la parte de atrás, tiene una bobina. Y en la parte anterior es una pantalla receptora que actúa como ánodo. Ese choque entre la producción y la recepción de los electrones es fluorescencia. Y es lo que se podían ver en los aparatos de televisión a válvulas, algo que ustedes quizás ya no conozcan, pero les cuento que la electrónica llevó a la creación de otros dispositivos, como por ejemplo, en ese momento, la televisión.
que son, como decir, el invento abuelo de los inventores. Entonces, muy importante porque la electrónica determinó cambio. Ahora podíamos recibir incluso hasta señales visuales. Esto se mantiene hasta el día de hoy con los equipos actual un indicador. Eso lo vamos a ver en la siguiente hora, que es sobre los mecanismos de evolución de Internet. Siguiente slide. Muy bien, entonces ya no solamente se utiliza, en este caso, estos diferentes componentes, sino también se utiliza en las comunicaciones. Y en el trabajo se empiezan a usar mecanismos de comunicación. Al inicio muy poco, pero luego de manera más intensa. Recordarán ustedes, otra vez les menciono la guerra con Chile. Si hubo un impacto en el caso de la realidad peruana como consecuencia de la guerra con Chile, por supuesto que la guerra con Chile devastó, ¿no? Destruyó la economía que existía en ese entonces en el Perú, y eso determinó que fuera necesario retornar a los mecanismos de industria extractiva. Sin embargo, quedó una red telegráfica muy importante en el territorio peruano, porque, por supuesto, para fines del ejército ocupante, nos ocuparon por cerca de 4 años, la comunicación era clave, y ese era, digamos, el invento, los pagos que hacían los empresarios, digamos, los notables, ¿no?, de aquella poder transmitir los requerimientos de las tropas, de los batallones, informar sobre la economía local, informar rápido sobre los fenómenos, ¿no?, de manera local. Entonces, la red de telégrafos la instaló el ejército chileno. Esa red de telégrafos luego ha sido importante en el mundo, ¿no?, en general, en el mundo. Las comunicaciones son importantes para el trabajo. Siguiente. Aparece una figura notable de los estudios en el trabajo. Los estudios en el trabajo fueron totalmente menores en comparación a lo que Taylor y luego otros investigadores quisieron, es al observar el trabajo encontrar la mejor forma de hacerlo. Y lo primero que estudia Taylor, bueno, aquí lo que vemos en la imagen es una planta de manejo del planchado, ¿no? Y se busca, pues, aquí obviamente los tiempos más eficientes, pero lo primero que buscó Taylor es cómo palear. Para mantener el flujo de las máquinas se necesita nutrirlas con carbón. Entonces la pregunta era, ¿cómo dispongo el carbón en el menor tiempo y en la mayor cantidad? Fíjense usted, otra potencia. ¿Qué es lo que se busca cuando el trabajador palea? Incorporar una determinada masa en el menor tiempo posible. Por lo tanto, se buscaba darle al trabajador la pala más grande, pero la pala que al mismo tiempo pueda cargar, y la pala que no requiera reponer al trabajador de manera inmediata. Potencia. Segunda variable importante en el trabajo. La potencia que desarrolla el sistema de trabajo, se desarrolla también un esquema de trabajo humano. Luego sabríamos de que esta forma tenía muchas limitaciones. Esta forma de estudiar el trabajo podía tener muchas limitaciones. Siguiente slide. Aparece aquí algo importante. El trabajo era solamente
trabajo físico. Se pensaba que el trabajo era solamente físico, porque incluso Taylor, al tratar de buscar esta pala más grande, no solamente eso, otros van a buscar una máquina más grande, o la máquina o las herramientas tienen que tener el mecanismo, esa potencia en corto tiempo, y se trabajadores no podía cumplirlo de manera física. Se encuentra también que los trabajadores que sí cumplen las nuevas, ciertas condiciones psicológicas. Ciertas condiciones psicológicas. No todos los trabajadores pueden desarrollar la misma labor con una herramienta o con una máquina altamente exigente de manera continua, porque no son máquinas. Pero las personas que laboran bajo este margen, y se encontró que era un porcentaje muy pequeño, menos del 16%, el 84% de las personas no podemos trabajar como una máquina, no podemos trabajar de esa manera. Entonces, se encontró que estas condiciones no solamente eran del trabajo físico, sino también del trabajo mental. Hay trabajo físico y hay trabajo mental, pero se descubrió que ya entonces, después de la segunda revolución industrial, todo ya tiene, además de un componente físico, un componente mental. Y fue Hugo Münsterberg, psicólogo alemán, que estudió sobre la psicología de la eficiencia. Todavía hay una especie de paradigma escrito. ¿Qué significa? Hay que buscar al trabajador ideal. El super trabajador ideal. Y al final el super trabajador ideal. Bueno, el super trabajador ideal no llegaba sino hasta el 16, época todavía muy difícil, en la que no había políticas sociales masivas de parte de los estados. Precisamente a partir de estas necesidades cambia también las políticas de Estado, y aparecen las primeras políticas sociales para los trabajadores. Siguiente slide. Este otro autor, Jules Amar, francés, tiene también a este tipo de estudios que hay una gran cantidad de accidentados en el trabajo. Tienen una serie de secuelas. Algunos de ellos tienen problemas en el uso superior, hay una enorme cantidad de accidentes. También hay trabajadores que tienen amputaciones de mano, amputaciones hasta el nivel del codo. Entre los manos eran atrapados por la máquina, triturados por la máquina. Estas personas llegaban y lo único que había que hacer era amputar a nivel del codo, amputar a nivel del hombro. Y estas personas quedaban con problemas de salud. ¿Qué hace Jules de estudiar al ser humano como una máquina? Y le llamó a su trabajo Le motor humano. Porque el ser humano tiene ciertas condiciones. ¿Se acuerdan lo que Taylor quería hacer, no? Era encontrar al super trabajador que utilizara la super pala, ¿no? Para lograr la mejor potencia, dotar de carbón a la máquina. Pero fíjense ustedes, y las condiciones que tienen que existir sobre el trabajo en ese ser humano para que mejore su eficiencia. Se encontró que el ruido lo altera.
que la temperatura altera, que la iluminación deficiente no le permite trabajar. Entonces se habla del motor humano, como la máquina humana, pero también las condiciones que deba existir con relación a esta máquina humana. Siguiente slide. Gracias. Frank Gilbert y también su esposa Lillian, Frank y Lillian, estamos prácticamente en la década de 1900. Ellos son herederos y Lillian Gilbert de Taylor, ¿no? Y ellos empiezan a estudiar, ellos van a ver ahí en las imágenes que ellos ponen una cuadrícula en la parte de atrás, en la pared, y empiezan a estudiar la relación entre movimientos y tiempos. Entre movimientos y tiempos. Y fíjense usted, con estas, ya en 1920 ya estamos en pleno uso de la fotografía como un recurso, entonces se empieza profesionales del trabajo con estas cuadrículas de fondo para poder estudiar la composición del movimiento en función al tiempo. Y así como Taylor quería la mejor pala, lo que buscan es cómo poder completar los movimientos más en el menor tiempo posible. Entonces, se habla de que todavía estas condiciones son importantes. Luego también diría de que no todos pueden cumplirlo, ¿no? Siguiente. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, transcurre todavía un poco más. Aquí vemos un grabado japonés. Aquí, históricamente, Japón no siempre estuvo abierto al occidente. Japón hacia el occidente a partir de más o menos en 1860, 61. Y mientras eso, Japón tuvo una economía completa, ¿no? Completamente cerrada. Pero los medios de comunicación modernos a ingresar a Japón, y Japón también por supuesto desarrollo industrial. En 1921, como Tanaka realiza las primeras relaciones científicamente estudiadas de tipo, este es algo que se supone no existía a partir de prácticamente la década del 60, pero Japón ya tenía este primer tipo de observaciones. Y la relación o el entorno es primeramente expresado por el autor 21. Siguiente slide. La ergonomía ahora tiene un curso, y esto ocurre con la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda, ustedes van a ver, hay algunas imágenes que están ahí de fondo. Por ejemplo, fíjense ustedes el control, la cantidad de controles que requería un bombardero. Y por supuesto, los ingleses, los franceses, los americanos realizaron bombardeos, porque eran formas de dar la llegada de la infantería. Para poder, para que se produzca del Tercer Reich, fue importante la bombardeo que tuvo Berlín de parte del ejército aliado. Muy importante el control que desarrolle el avión. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de controles que tenían los aviones. La economía empieza
a apoyar como disciplina para hacer para que estos controles tengan mediciones directas, ser un control más manejable, digamos, ¿no? Otra herramienta, como herramienta en mano, una bazooka, que hasta el día de hoy son utilizadas en diferentes versiones, y por supuesto eran explosivos útiles prácticamente en número de soldado. ¿Cómo hacer para que esta herramienta no genere una muerte, ¿no?, en el soldado que lo estaba utilizando? Luego ustedes van a ver, aunque no es muy visible en la parte superior izquierda, controles que tenía un tanque. Por supuesto, ahí también había diferencia entre el tanque americano, el tanque alemán, los tanques que tenían otros ejércitos. Por ejemplo, la diferencia que existía entre el Sherman, el tanque americano, y el Tiger, o tanque alemán. Máquinas complejas, porque son prácticamente cañones. Entonces, los controles internos eran muy claves. Mayor potencia de fuego sin error, ¿no? Esa era la importante. Y en la parte inferior van a ver algo ahí, no se ve muy claro. Es como un avión en forma de salchicha. Usted dirá, ¿para qué? Ahora, yo les cuento, no solamente un avión en forma de salchicha, sino que en ese avión solo cabe una persona, que es el piloto. Y les cuento más. Y ese avión no regresaba. Ese avión partía y el avión no regresaba. Eran los kamikazes. Y estos aviones eran prácticamente un misil tripulado humano. Y este misil estaba dirigido a atacar un blanco en agua o en tierra. Entonces, fíjense ustedes, importante cómo se acercaban estas máquinas, herramientas y equipos a la fisiología del ser humano, ¿no? Siguiente slide. El trabajo sigue evolucionando, la ergonomía sigue evolucionando. Históricamente se produce la primera sociedad británica, disculpen ustedes ahí el error ortográfico, la primera sociedad ergonómica británica. Esto ocurre en 1949, esto ocurre ya culminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial prácticamente culmina en 1945, ¿no? Algunos acontecimientos más, pero ya son prácticamente lo que ocurre es la rendición de Alemania, la rendición de Japón, principalmente del eje, y ocurre el predominio de los ejércitos aliados en diferentes partes del mundo. Pasan más cosas desde el punto de vista geopolítico. La ergonomía ya aparece como una sociedad académica, técnica, científica a nivel internacional, y eso ocurre en el Reino Unido en 1949. Siguiente. Hay algo que se ha aprendido de parte de la ergonomía. La relación entre el trabajo y el hombre es muy importante para que el trabajo se adapte al hombre, más que el hombre se adapte al trabajo. Y por supuesto, cuando decimos hombre nos referimos a hombre y mujer, ¿no? El punto es el siguiente. De mucho tiempo se buscó, acuérdense de Taylor, Gilbreth, trataron de encontrar un mecanismo para que el ser humano hiciera el mejor trabajo posible. Pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya se descubre de que es mejor adaptar el trabajo al hombre, lo cual significa hacer un trabajo más humanizado. Pero esto también es importante decirlo, porque esto no se produjo antes. Estamos hablando, fíjense ustedes aquí, la reflexión es la siguiente, estamos hablando de prácticamente 3.000 años de trabajo.
el trabajo fue, y continúa siendo de alguna manera, poco humano, poco humanizado. El interés por humanizar el trabajo es muy reciente. 1949, luego aparecen aquí algunos la ergonomía ayuda a la industria de una manera más clara, recién a partir de la década del 60, estamos hablando pues de menos de 70 años de evolución de la ergonomía. Pero el punto es que es mejor que la ergonomía actúe facilitando la adaptación del trabajo hacia el hombre. Siguiente slide. Ya como consecuencia, inclusive el estudio que se desarrolla de parte de la ergonomía, la Organización Internacional del Trabajo ya prácticamente lo establece de manera oficial como un conjunto de prácticas, disciplinas, de conocimiento que ayuda a que el trabajo se haga más humano y más digno. Aparece el concepto de trabajo digno. Los países signatarios empiezan a reconocer a la seguridad, la salud, la ergonomía, la higiene como disciplinas importantes para promover un trabajo más digno. Siguiente slide. Ya de una manera, digamos, internacional, la International Ergonomics Association. Y esta institución es la que prácticamente organiza eventos a nivel mundial, también a nivel regional, y las personas que desarrollan actividades estudiosos de la ergonomía participan de manera activa. Siguiente slide. Tiene 20 años, ¿no? También a nivel de Latinoamérica, 8 años, ¿no? Se crea la ULAERGO, que es la Unión Latinoamericana, recién hace 8 años, ¿no? Entonces, es una disciplina que podríamos decir en el ambiente latinoamericano de joven, ¿no? El Perú es un país miembro de ULAERGO, hay una incluso organización a nivel nacional de ergonomistas que se desarrollan actividades académicas, entre ellas estudios también, ¿no? Siguiente slide. Y este es prácticamente el último slide. Creo que hay otro más. No, es creo el último. Pero es para mostrar a la sociedad peruana de ergonomía, ¿no? Que desde el año 2004 ya acciones para poder mantener el estudio de la ergonomía en la minería, en la industria manufacturera, entre otros. Se desarrollan muchas actividades de promoción. Ustedes van a ver ahí en la parte central, ¿no? Ahí está, en la parte central, ahí no se ve muy bien por los banners que están puestos ahí, al ingeniero Aníbal Moza. Es el ergonomista más destacado que ha tenido, sigue teniendo nuestro país. El profesor Aníbal, él hizo su maestría de ergonomía en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y él animó desde siempre, desde el inicio, a que Sopergo pudiera funcionar. Él también es docente en varias universidades a nivel nacional en la actualidad. Podríamos decir que es el padre conceptual y defensor, por supuesto, también mentor de la norma de la resolución ministerial número 375-2008, TR, que es la norma que establece los criterios ergonómicos para el caso peruano. Valga decir que también Sopergo está preparando una propuesta de modificación de la resolución ministerial
Federal 275-2008. Obviamente ha pasado mucho tiempo, ¿no? Casi 15 años después de esta norma y esa actualización. Valga decir, esta ha sido una mención introductoria sobre la ergonomía. Y